las personas que se encuentran en estos momentos conectadas a esta conferencia. Como lo dijo la compañera Juanita, mi nombre es Carlos Mesa. Soy egresado de la Facultad de Seguridad y Salud en el Trabajo, en aquel momento Salud Ocupacional, el año 2009. Para mí es un placer poder estar la tarde, noche de hoy, hablando de un tema un poco nuevo para algunos, quizá no tanto para otros, pero que de algo sí puedo estar seguro, y es que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años, puesto que es una nueva tendencia que está cogiendo fuerza muy grande en todo el ejercicio de nuestra profesión. Pues como lo dije anteriormente, mi nombre es Carlos Mesa, de profesión soy bioquímico paramédico profesional en seguridad y salud en el trabajo, y tengo una maestría en gerencia de riesgos. Me desempeño como consultor empresarial y docente universitario. Entonces, pues sin más preámbulos y pues para darle corrido a nuestro tema del día de hoy, vamos a iniciar con lo que se llama seguridad basada en el ser, endoseguridad. Segundo, que está como pegada la presentación. Bueno, como vemos allí, en este mensaje que nos da Rodrigo Filkenstein del año 2010, nos dice que si los trabajadores entienden la seguridad como una norma o una obligación, es muy difícil hacer un trabajo de autocuidado porque la cultura lo impide. Para nosotros es muy complicado en una sociedad globalizada como en la que estamos ahora, en donde en cualquier trabajo, sea cual sea la actividad económica, nos encontramos personas de diferentes regiones del país e incluso del globo terráqueo, en donde cada persona tiene consigo una forma de vida, unas conductas, unas creencias que lo hacen único y diferente. Adicionalmente, muchas de esas personas vienen de otros países con otras regulaciones, con otras normas. Entonces, entrar en el tema de seguridad y salud en el trabajo y querer uniformar a todas las personas bajo el mismo contexto y bajo las mismas políticas es un poco complejo. Entonces, por ello, empiezan a hacer en el sur del continente, específicamente en Chile, el señor Rodrigo Filkenstein con otra compañera, que más adelante les voy a hablar de ellos, empiezan a investigar acerca del tema de la endoseguridad. ¿Y qué es la endoseguridad? Vamos a entrar a definirlo. Primero, veamos qué es la seguridad. Es una característica de algo o alguien que eso está seguro. La palabra seguridad procede del latín securitas, apis, que significa certeza o conocimiento claro y seguro de algo, como lo define el señor Blanques Fraile en el año de 1961. Ahora, pasemos a definir otro concepto importante. ¿Qué es el ser? Desde la óptica de la psicología, el ser humano es el portador de características únicas. Cada ser tiene unas características que lo hacen diferente al otro, que nos diferencian. Aquí hablamos de la conciencia, que es la capacidad de expresarnos manifestando ideas a través del lenguaje. Cada persona tiene un conocimiento sobre sí mismo, sobre una realidad propia, que es la que le ha dado su entorno y su forma de vida y la forma como se ha aproximado hacia su entorno. El conocimiento de sus estados emocionales, la capacidad de elección, creatividad, desarrollo de la sociedad. Como una totalidad, todo lo mencionado se le denomina como un organismo biopsicosocial, según lo dice la doctora Gabriela Artieda Vega en el año 2008.
Ahora miremos, ¿qué es el ser desde la antropología? Voy a leer aquí un poquito, dice que el hombre es un ser paradójico, incomprensible y complejo. La paradoja es una aparente contradicción hablando del hombre. Nosotros experimentamos en nosotros mismos y vemos en nosotros algo equivocado. Vivimos momentos de entusiasmo, satisfacciones íntimas, etc. Al momento sentimos todo lo contrario, ira, ceguedad, vemos la vida como sin sentido. Sus deseos siempre están orientados a la trascendencia, pero al mismo tiempo estamos sujetos a lo presente, a lo inmediato. El hombre es un ser capaz de lo mejor y de lo peor. Albert Einstein, un pensador del siglo XIX, no, del siglo XX, perdón, siglo XIX y parte del siglo XX, nos decía que hay dos cosas imposibles y al mismo tiempo ilimitadas e infinitas. Una de ellas es el universo y la otra la estupidez humana. Y realmente él decía que del universo no estaba tan seguro. Cuando hablamos de individuos, cuando hablamos de seres individuales, cualquier cosa puede suceder. Vemos que en las industrias, desde el punto de vista de seguridad, muchos de los accidentes, eventos o situaciones traumáticas que se presentan, cuando llegamos al proceso de análisis de esa investigación decimos, pero ¿por qué ocurrió? ¿A quién se le ocurre hacer tal cosa? Resulta que con los seres humanos cualquier cosa se puede esperar, cualquier cosa es predecible, dependiendo de las situaciones que lo pueden estar aquejando en ese momento o de las situaciones externas o internas que lo pueden afectar. Entonces, en ese orden de ideas, debemos estar preparados para cualquier situación, siempre y cuando estemos hablando de seres humanos. Si tuviéramos la capacidad de tener empresas o fábricas llenas de robots a los cuales podamos programar, pues muy probablemente no existirían este tipo de situaciones, o al menos no con la frecuencia que ocurren cuando hablamos de seres humanos. Desde la filosofía, el ser humano considera como un individuo en una unidad indivisible dotada de alma, espíritu, cuya mente funciona de manera racional, tiene conciencia de sí mismo, capacidad para reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, presente y sobre aquello que proyecta en su futuro, así como para discernir entre aquello que en una escala de valores se le presenta como lo bueno, lo malo, lo justo, lo correcto y lo incorrecto, o lo justo o lo injusto, según lo dice Juan Manuel Cingunelli en el año Cingunegui en el año 2010. Vamos con otro concepto, que es la cultura de seguridad. Yo les ofrezco disculpas por estar leyendo estas diapositivas, porque yo sé que las están viendo todo en este momento, pero es importante que tengamos en cuenta estos conceptos para que vamos hablando en el mismo idioma y nos vamos entendiendo, porque como este es un tema que no ha sido tan abordado, es importante conocer esos conceptos desde diferentes ramas. ¿Y por qué quiero decir esto? Nosotros estamos acostumbrados a ver la seguridad y la salud en el trabajo aquí en Colombia desde la visión de la ingeniería, desde la visión de la medicina o la salud, desde la visión de las leyes. Pero resulta que la nueva óptica de la seguridad basada en el ser está haciendo un enfoque desde el punto de vista de las sociales. Entonces, ahora ya los antropólogos, los psicólogos, los sociólogos y los filósofos están entrándose en este mundo para intentar predecir o comprender el comportamiento de las personas y llevarlas a un comportamiento de forma segura o al menos predecible. Para nosotros como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, entrar a trabajar en las medidas de control de estas situaciones. Entonces definamos nuevamente qué es la cultura de seguridad. La cultura de seguridad es un conjunto de maneras de hacer y de pensar ampliamente compartidas por los actores de una organización en todo lo relativo al control
de los principios, riesgos de sus actividades. Permítame un segundo que me dicen que no se ve la imagen. ¿Me confirman si están viendo en este momento la slide que estoy proyectando? Permítame un segundo. Me comunico por el interno. ¿Alguien que pueda abrir el micrófono y me confirme si está viendo la imagen en este momento? Confirmado. Se puede leer la diapositiva. Ok, muchas gracias. Entonces ya leyeron lo que es la cultura de la seguridad. Ahora pasemos a qué es la endoseguridad, el tema que nos reúne esta noche. Es un nuevo enfoque que integra una visión psicológica, cultural y social para gestionar la salud y la seguridad ocupacional en las empresas. A diferencia del enfoque tradicional de prevención de riesgos, que se basa en un modelo ingenieril para detectar y actuar sobre los riesgos físicos. Endoseguridad se sustenta en modelos provenientes de las ciencias sociales, cuyo ámbito de intervención son los riesgos psicológicos y culturales. Entonces, para entender qué es la cultura de la seguridad, debemos pensar en el hacer y en la forma de pensar. ¿Para qué? Para moviéndonos en un entorno industrial, poder decir que debe existir un despido antropológico y una cultura organizativa. ¿Qué significa esto? En donde podamos revisar de forma detallada las maneras de hacer y las maneras de pensar comunes de el sitio en el que estamos haciendo y desarrollando la cultura de seguridad, para mirar cómo es la estructura y las reglas y procedimientos que han desarrollado en ciertas organizaciones para poderlo comprender y conocer si los actores que están participando en el ejercicio lo están haciendo de manera proactiva o simplemente de una manera impositiva, porque se lo están imponiendo la organización. En cuanto a las maneras de pensar, hay que conocer las creencias, las evidencias implícitas, las relaciones con la autoridad y con los debates. En seguridad industrial y en salud y seguridad en el trabajo es muy dado para las personas que llevamos algunos años trabajando en esto, que en las organizaciones hay muchas personas con problemas de autoridad, que les cuesta seguir una norma, que les cuesta seguir un procedimiento. Entonces la pregunta es, o el problema es de la norma y el procedimiento, o el problema es de la persona, o el problema realmente es de los sistemas de selección y contratación que estamos teniendo al interior de las organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden ser muy buenas haciendo su actividad y son muy profesionales en lo que están haciendo, pero cuando tienen que entrar a compartir con otras áreas y tienen que empezar a cumplir ciertas instrucciones específicas, allí entran a chocar. Entonces es muy importante que conozcamos a toda la organización en general, conocer cuál es la media de las personas, relacionarnos muy bien con ellos para poder de una u otra forma empezar a rotular el comportamiento y la manera de hacer y de pensar de los individuos para hacer procedimientos, normas que no vayan a entrar
a generar problemas tanto en la práctica como en la operación. Debemos desplazar la mirada hacia la perspectiva de la cultura de seguridad y evitar atribuir comportamientos observados únicamente a los individuos. Porque es que los individuos muchas veces se comportan de una manera estando solos como individuos y de otra forma se comportan cuando están en grupo. Y hay que entenderlo también. En lugar de la seguridad en las decisiones e intervenciones. A nivel de las empresas, se entran a jugar varios factores. La calidad en los productos, la calidad en los servicios, la calidad en el mercado, la competencia, las finanzas, la normatividad, las decisiones técnicas y sobre todo la seguridad. Pero no se trata de hacer una seguridad en una burbuja en donde todas las personas que están al interior de ella la deben cumplir, alejado a todas las otras situaciones de la organización. Recordemos que es un sistema que no puede entrar en conflicto con ninguna de las otras áreas, que somos de una u otra forma un área de apoyo que lo que busca es garantizar que todos los trabajadores estén seguros, sanos, que las estructuras, que los procesos, los procedimientos y la infraestructura no sufra daños. Entonces es importante garantizar, tener muy clara esta situación para evitar entrar en conflictos posteriores. Cada organización tiene riesgos y limitaciones. Muchas veces cuando uno está neófito en el tema y cuando uno entra en una organización, queremos entrar, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó hace muchos años, en donde uno quiere llegar a imponer su ley y como yo soy el de seguridad industrial, las cosas se hacen como yo digo y punto, porque yo soy el que sé el tema y fui contratado para ello. Resulta que las cosas no son así. Nosotros debemos, en cierta forma, con nuestro conocimiento, debemos ubicarnos en el entorno en el que nos encontramos sin entrar a generar conflicto con la organización. Tenemos que tomar la decisión si vamos a ser parte del problema o parte de la solución. Yo creo que ya es momento de quitarnos el apócope con el respeto de todas las personas que están conectados, de cómo nos ven los trabajadores cuando dicen ahí llegó el Hewlett Packard o el Horsepower o el HP de seguridad industrial, porque realmente somos como el enemigo en común de todas las organizaciones. Debemos ser más amigos y debemos ponernos en los zapatos de los demás para ver la seguridad desde la óptica de ellos y no desde nuestra óptica. Una cultura de seguridad no se decreta, no se impone. Se construye y se experimenta en el día a día, en los discursos y en los actos. Debemos ser muy coherentes cuando tenemos roles de liderazgo en que lo que decimos y lo que hacemos debe ir de la mano, porque una de las cosas más importantes que debemos llevar es el ejemplo en cada una de las actividades. Entonces vemos cómo funciona la indoseguridad. Entonces, aquí lo que hace básicamente es sumar las creencias, las ideas y las prácticas propias de cada cultura, llevarla a la interpretación y utilizar esta información para garantizar nuestro objetivo. Como experiencia les puedo contar, hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar como asesor de una ARL en una obra de construcción. Por allí empezamos todos. Y pues obviamente, primer choque cuando entré y vi una persona muy corpulenta, muy grande, de tez trigueña, moreno él, descalzo dentro de la obra de construcción. Entonces lo primero que me pregunté fue, este señor no tiene por qué estar aquí hay mucho clavo, se le puede caer algún elemento contundente, se puede chuzar, se puede cortar.
Entonces hay que darle unas botas de protección a este señor, unos elementos de protección adecuados. Entonces, como apenas estaba ingresando a la hora y era muy temprano, lo invité a desayunar. Nos fuimos a charlar al casino. Y le pregunté que de dónde era. Entonces me cuenta dentro de su historia que él es desplazado de la violencia y viene de un municipio del Chocó, que trabajaba en un aserrío y que nunca en su vida había usado zapatos. Y que por esa situación los iban a matar, entró un grupo subversivo y empezó a hostigarlos y él se vino a la ciudad. Como todos sabemos, la persona que no tiene, digamos, un conocimiento muy profundo sobre las cosas termina en el área de la construcción. Entonces ahí ya entra el dilema para el consultor en seguridad y salud en el trabajo porque piensa, primero, este señor no está cumpliendo con las normas, no tiene zapatos. Entonces, número uno, si le pongo zapatos, muy probablemente se va a accidentar porque no lo sabe utilizar. Si lo saco, que sería lo ideal porque está sin zapatos, pues estoy ayudando a generar violencia, puesto que una persona desplazada está trabajando para llevarle sustento a su familia. Entonces entra uno como en una lucha tipo ético y moral. Entonces la pregunta, ¿qué hacer en esta situación? ¿Qué se hizo para seguir con el tema y no tomar más tiempo aquí el que nos estamos llevando? Se le hizo un puesto de trabajo al señor porque era bastante hábil con la comunicación, todo lo quería. Y su función era charlar con todo el mundo y generar concientización para que llevaran todos los clavos y las puntillas, tornillos, elementos cortantes, alambres sobrantes y los empezaron a depositar en canecas de 55 galones. Y él era el gerente de esa parte. Al final de año, su actividad gerencial fue tan buena que con el producto de todas las canecas de hierro que se pudieron vender, se hizo una fiesta y se le dio regalos a todos los hijos de los trabajadores de la obra. Entonces miren cómo un problema lo podemos volver una oportunidad a través del ser, a través de explorar el ser, el individuo, y no solamente nuestros principios o nuestras normas de seguridad y salud en el trabajo, como nos las han enseñado. Entonces, cuando vemos los aspectos psicológicos individuales de una persona y le sumamos a ellos los aspectos culturales colectivos, llegamos a un tema que se llama los riesgos psicoculturales. Y son los riesgos que quisiera ver en cuál de sus matrices de peligrosidad, o sus matrices de peligros y riesgos los tienen contemplados. Porque realmente nosotros es un tema que no evaluamos, que ni siquiera medimos. Y no lo hacemos porque ni siquiera lo conocemos. El COVID-19 nos ha generado una disrupción. ¿Y por qué una disrupción? Porque nos está haciendo reinventar en las formas de proceder, actuar y sobre todo pensar y proyectar la seguridad y salud en el trabajo. Con el teletrabajo se han puesto a pensar cuántos empleos o cargos específicos han desaparecido porque ya no se necesitan. Estuve revisando días anteriores en Google un estudio que se hizo acerca de las profesiones que a un futuro van a desaparecer. Entre ellos están los médicos generales, puesto que ya hay robots que pueden generar por medio de signos y síntomas mejores diagnósticos a priori.
Entonces, pues obviamente un computador o un robot programado puede generar diagnósticos para enfermedades comunes de baja complejidad. Entonces ya los médicos están obligados a especializarse porque si no en algún momento van a empezar a quedarse sin empleo. No nos vamos tan lejos. Nosotros todavía seguimos trabajando en seguridad industrial de la forma como se hacía con la primera y la segunda revolución industrial. Ya estamos en la cuarta. La pregunta es, nosotros intervenimos los riesgos cuando estos pueden ejercer algún tipo de lesión en el medio, en la fuente o en el individuo. Pero cuando el riesgo es en la fuente y esa fuente es un robot, ¿cómo vamos a garantizar nosotros que ese error no vuelva a suceder? ¿Sabían ustedes que en Alemania ya hubo un accidente de trabajo porque un robot agredió a una persona? Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo la persona que hizo la investigación de ese accidente de trabajo? Entonces ya nosotros debemos dejar de pensar en preocuparnos por especializarnos en higiene o en riesgos psicosociales para empezar a hacer estudios adicionales en programación, en mecatrónica, en diseño industrial. Entonces miren cómo tenemos que empezar a ver la seguridad desde otros niveles. Les dejo esta reflexión para que cada uno de ustedes vaya pensando hacia dónde va a enrutar esta bella profesión que a todos nos une. Aquí vemos a la psicóloga Fabiola Salas y al doctor Rodrigo Filkenstein, que son los que están trabajando fuertemente en Chile, haciendo investigaciones en todo lo que tiene que ver con el tema de la endoseguridad. Entonces, muestran la endoseguridad como una perspectiva psicológica y sociocultural. Y lo primero que debemos hacer para poder garantizar una seguridad adecuada al interior de las organizaciones es hacer un diagnóstico de esa cultura organizacional. Saber cómo se comporta la organización en temas puntuales de seguridad. Debemos empezar a mirar las nuevas enfermedades que están ocurriendo en el siglo XXI. No es que dejemos de pensar en las enfermedades que nos enseñaron con tanto ahínco en la universidad. Y dejemos de pensar en lo que llevó a Bernardo Ramazzini a crear esta hermosa profesión. Pero debemos ahorita enfocarnos hacia el futuro. El futuro es ahora. No sigamos pendientes de los elementos de protección ni de las armaduras que le ponemos a los trabajadores. Porque si vemos eso es de la Edad Media, debemos empezar a pensar en la seguridad hacia un futuro. Los libros de sobre seguridad nos hablan de la pirámide de accidentalidad de vida, en donde nos muestra que una muerte, que 600 incidentes sin lesiones nos llevan a 300 accidentes sin parada, 10 accidentes con parada y una muerte. Pero a nosotros nos enseñaron que lo importante era trabajar en los 600, porque si se disminuye esta cifra, pues se van a disminuir los accidentes con parada, van a haber menos accidentes con parada y por lo regular probablemente no existan muertes. Pero el nuevo enfoque dice que debemos pensar en los dos extremos, tanto en la base como en la punta del iceberg. Porque estas 600 incidentes nos están llevando a una muerte, pero lo que está impactando el entorno es esa muerte. Entonces, no descuidemos esa muerte para enfocar todo nuestro potencial de fuerza
en esos 600 incidentes, sino que debemos trabajar de forma paralela, tanto de la base hacia la punta de ese iceberg. Debemos llegar al punto de generar una cultura de seguridad centrada en los riesgos más graves. Allí debemos hacer una especie de Pareto para mirar cuáles son los riesgos críticos, mirar ese mapa de riesgos y enfocarnos en lo que verdaderamente nos está impactando. Y llegar al punto de que la conciencia compartida de los riesgos más importantes constituye la base fundamental de la cultura de la seguridad de la empresa y llevar la conciencia colectiva de toda una organización hacia este punto de vista. Vemos aquí los tres pilares de la cultura de seguridad. Primero, la seguridad técnica, que es la que tiene que ver con maquinarias y equipos. La gestión que hacemos en cuanto a lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y los factores humanos de la organización. Con estos tres pilares es que se construye una cultura de seguridad. Todos hablamos de gestión, pero son muy pocas las personas que realmente conocen el concepto de lo que significa gestión. ¿Sabían ustedes que gestión es una ecuación que significa gestión igual a direccionamiento más control? Entonces, una excelente gestión es un buen direccionamiento, pero un excelente control de las actividades que hemos direccionado. Si descuidamos o el direccionamiento o el control, no estamos haciendo gestión. Entonces la invitación es que empecemos a hacer gestión y que la miremos no como un concepto general y vago, sino como una ecuación, como un indicador que nos determina qué es lo que realmente estamos haciendo. El doctor Francial Daniel, director científico del ICSI, pregunta, ¿se pueden cambiar los comportamientos? Entonces voy a leer lo que dice el señor François Danielou. A menudo oímos decir que para mejorar la seguridad hay que cambiar los comportamientos. Ahora bien, el comportamiento es solo la parte observable de la actividad humana. Para entender qué influye en el comportamiento hay que entender las condiciones en las que se ha puesto a los empleados y que influyen en su actividad. Entonces, en términos coloquiales, ¿qué significa la endoseguridad? Que debemos empezar a impactar y a intervenir el pensamiento, porque es que la acción es la materialización de un pensamiento. Y si ya el pensamiento es seguro, la acción va a ser segura. Ya lleva de forma implícita la seguridad. Entonces, este enfoque pues nos revoluciona de una forma muy grande, porque no sé si a ustedes, pero a título personal, siempre me ha inquietado la forma de ver del latinoamericano la seguridad. Los que usan motocicleta saben de qué hablo cuando se desplazan en su motocicleta con el casco en el codo, protegiéndoselo muy bien. Los que van en vehículo que no usan el cinturón de seguridad. Entonces, desde nuestra óptica común de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que decimos es, hay que capacitarlo, hay que generarle una reinducción, hay que decirle que use el casco. La pregunta es, ¿el trabajador será o el individuo será que no sabe que tiene que usar el casco? ¿O será que no sabe que tiene que usar el elemento de protección? Y seguimos con lo mismo, capacitaciones, entrenamientos, haciendo folletos,
sociodramas, llevando mimos, pero los trabajadores se siguen accidentando. Entonces yo me hago una pregunta. Yo llevo alrededor de unos 15 años en seguridad y salud en el trabajo, trabajando en esta área. Y pienso que llevo 15 años haciendo las cosas mal hechas. ¿Saben por qué? Porque los trabajadores se siguen accidentando, se siguen enfermando. Entonces puedo decir que como profesional en seguridad y salud en el trabajo, he fracasado. ¿Y saben por qué? Porque soy lo suficientemente necio para seguir repitiendo lo que me enseñaron los profesores, que a su vez le enseñaron los profesores a ellos y que todavía no ha funcionado porque los trabajadores se siguen accidentando. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacemos un alto en el camino y empezamos a ver la seguridad con otros ojos, con otra óptica? Miremos 7 atributos de la seguridad. Los vamos a ver desde la estrategia, desde los actores y desde los procesos para un mejor control de riesgos. Aprender a trabajar con la conciencia compartida de los riesgos. Pensar en riesgos más allá de lo que revelan los accidentes. Porque es que nos centramos en los indicadores, en los números, en las cifras, pero no estamos haciendo un análisis adecuado de esto. La cultura interrogativa, la cultura integrada de la movilización de todos, un equilibrio adecuado entre lo que planteamos versus lo que gestionamos, la atención permanente a los 3 pilares, un liderazgo absoluto y estratégico de la dirección sobre los empleados y una cultura de transparencia. Entonces vamos a mirar la estrategia desde los objetivos vinculados. Entonces, conciencia compartida de los riesgos más importantes, equilibrio adecuado entre lo planeado y lo gestionado y atención permanente de los 3 pilares. ¿Qué nos dice? Que debemos volver a darle prioridad a la prevención de los riesgos más graves. Debemos definir un equilibrio deseable entre la seguridad propuesta y la seguridad gestionada, porque muchas veces la seguridad que proponemos no es acorde o no es viable, que muchas veces es económicamente inviable o operacionalmente inviable. Y prestar atención permanente a los pilares, como son la parte técnica, la parte reglamentaria y los factores humanos y organizativos. Dentro de los actores debemos revisar la cultura integrada de movilización de todos los niveles de la organización, el liderazgo de la dirección e implicación de los empleados. ¿Cómo? Garantizando la movilización de todos los demás actores, como departamentos, áreas de apoyo, representantes sindicales, sin olvidar las empresas externas, nuestras competencias desde el punto de vista de organización. Mejorar el liderazgo en seguridad de los cargos directivos y desarrollar todos los dispositivos que favorezcan que se involucren todos los empleados a todo el nivel de la organización. Entonces, para poder generar un diagnóstico de la cultura de seguridad, debemos tener claro que una cultura de seguridad no se mide, pero es posible intentar describirla. O sea, no es cualitativa, no es cuantitativa, pero sí podemos cualificarla. Así como el individuo, así como el ser humano, y como lo dice el enneagrama de Gutiérrez, que ha determinado las personalidades en 9 tipos de personalidad, podemos empezar a determinar cómo es la cultura de una organización a través de sus individuos. Entonces, uno de los puntos dice que una cultura de seguridad es compleja y es ilusorio pensar que se puede obtener información sobre ella a través de una medición simple y rápida. Es mejor
razonar en términos de diagnóstico o descripción. Y dice también que describir una cultura de seguridad es comprender la manera en que una cultura organizacional y sus diferentes componentes influye o impacta de forma tanto positiva como negativa en las decisiones de todos los actores en materia de seguridad. Otra parte del diagnóstico nos dice que para caracterizarlo debemos tener muy clara y muy caracterizada la cultura de seguridad en la organización. Debe estar definida y poder determinar el grado de madurez de esa organización en materia de seguridad. La cultura organizacional es una fotografía de la percepción que tiene el conjunto de personas de esa organización, desde los directivos hasta los asalariados, en lo que atañe las cuestiones de seguridad. Y sobre todo la manera como se vive la seguridad en el día a día. Ese diagnóstico nos debe permitir visibilizar lo que se piensa. Y tenemos que verlo también desde las creencias, desde las percepciones y desde las convicciones. Saber qué se hace, haciendo mucho énfasis en las prácticas y comportamientos de seguridad. Revisar cuáles son las dificultades o los hallazgos que hemos encontrado en nuestra observación y mirar las desviaciones a lo que realmente habíamos determinado. Y por último, indagar la coherencia y la correspondencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Ya para terminar y entrar pues al espacio de preguntas, dudas, aclaraciones y madrazos, vamos a la parte de una frase de Miguel Unamuno, en donde nos invita a la siguiente reflexión. Deberíamos tratar de ser los padres de nuestro futuro, en lugar de los descendientes de nuestro pasado. Seguimos viendo la seguridad industrial y la seguridad y salud en el trabajo con la visión de la primera y la segunda revolución industrial. Pero para la información de todos ya estamos en la cuarta. Entonces vámonos quitando las armaduras de protección para empezar a pensar en protección. Allí pues están las referencias de el tema que traje a cuestión el día de hoy. Y pues entramos ya de manera ordenada a responder cualquier tipo de inquietud o preguntas que tengan frente al tema. No sé si lo que le vamos a hacer a través del chat o por medio del micrófono. Carlos, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Yo pienso que por acá lo podemos hacer por el micrófono, Perfecto. que cada participante pues levante la mano, que ahí tiene la opción el Cisco Webex y realice la pregunta por el micrófono. Y si no quiere hablar, pues lo puede hacer por el chat y aquí leemos el chat. No hay problema. Entonces queda abierto la sesión de preguntas para Carlos Alberto Mesa, que muy amablemente nos acompañó el día de hoy con la conferencia de endoseguridad. Entonces quedan abiertas los micrófonos para que hagan sus preguntas. No todos al tiempo. Hay mucha participación. Al parecer no hay preguntas, Carlos. Parece que el tema quedó muy claro O no entendieron. o no entendimos nada.
Em, pues ante este silencio tan grande, pues no queda sino agradecerle a Carlos Alberto Mesa Lorza su amable conferencia, toda su disposición y el compromiso con el programa para apoyarnos con este tipo de actividades que enriquecen la parte académica del programa y que pues también nos sirven para los egresados o para los graduados más bien, porque ya hablamos de graduados. Y pues además también nos hace una actualización de un tema tan, pues, que no es conocido casi, el tema de la endoseguridad. Muchas gracias a los participantes y quedan cordialmente invitados para dentro de 15 días, una conferencia parecida a esta, pues no el mismo tema, no pues en este mismo ciclo de conferencias. Carlos, muchas gracias, hermano, muy amable. Eh, Quedamos pendientes y en otra oportunidad lo volveremos a invitar por aquí a estos eventos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Carlos Alberto, por la invitación, por permitirme estos espacios. Igual en el chat acabo de colocar mi correo personal por si de pronto alguien tiene algún tipo de pregunta, me puede escribir allí o que de pronto requiera documentación o que le pueda eh, enviar, digamos, material para que puedan leer si les llegue a interesar este tipo de enfoque. Muchísimas gracias a todos los asistentes y participantes y pues gracias a la Universidad del Quindío, mi alma mater, por permitirme este, este espacio y espero que no sea la primera ni la última y espero que el tema que se preparó para el día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias, Carlos. Una buena noche. Igual para los demás participantes, una buena noche y muchas gracias por la participación. Quedamos pendientes para una próxima conferencia. Que estén muy bien. Una buena noche para todos. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. La conferencia pues muy chévere, un tema muy interesante. En lo personal pues sí me gustaría tener material de lectura al respecto. Yo sé que de pronto estos asuntos de socioculturales dentro de una empresa pues obviamente a veces son algo olvidados. He tenido algunas experiencias en tratando de como acercarme a ese tema sociocultural y pues a veces he obtenido algunas respuestas a veces muy bajas y otras veces ¿Qué pasó, Franklin? Que se te cayó el micrófono o ya paraste la intervención. Se nos quedó mudo Franklin. Debe ser de conectividad. ¿Tiene algún problema de conectividad? Franklin.